Bueno, pues ya son las 5 de la tarde con 3 minutos y estamos ya aquí en Dipolítica, el análisis profundo de la política. Está mi compañera... ¿Por qué eres tan guapo? ¿Por qué va a hablar de pedagogía? No voy a hablar de pedagogía, no puedo hablar de algo que no conozco todavía. Bueno, pero le van a hablar. Pero vamos aquí a hablar con el experto. Bueno. Pues bueno, vamos a tener unos temas muy interesantes, muy polémicos, sobre todo pues porque todo lo que se ha venido esta semana por los dichosos libros de primaria. Los amparos. Los amparos. Porque están preocupados. ¡Ay! Saluda, ya saludaste, yo no saludé. No, yo saludé yo. Ah, yo no. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Toda acelerada que vengo corriendo. Llegan acá tirando la puerta. Sí, ábranme. Bueno, ahora sí. Ahora sí, por ejemplo, la campaña que se ha hecho tanto en redes sociales como en medios de comunicación, satanizando los libros de texto. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo en una televisora de allá de la Jusco. Te veas quieta, todos sabemos cómo se llama. Obviamente, pero estaba viendo cómo le tiran a los libros de texto. Por ejemplo, ya vimos lo que dijo Alatorre, que era el virus comunista. No, pero no, pues ahorita se los vamos a pasar. Y aparte, bueno, pero hay muchas cosas que hay que hablar de eso. Pero pues para eso vamos a tener aquí a un invitado. Bueno, los ponemos en contexto rápidamente. Pues resulta que con todo este gran negocio a nivel global que representan los sistemas educativos y sus insumos, como son efectivamente los libros de texto, es decir, el propio sistema educativo es un negocio porque está precarizado y está constantemente pues produciendo, aunque se oiga la palabra pues fría, porque estamos hablando de seres humanos, pero para el neoliberalismo así es, produciendo obreros, produciendo soldados en la región de Latinoamérica con estos sistemas precarizados. Ese es el gran negocio, pero luego hay otros negocios más pequeños como son los libros de texto que las secretarías de educación pública de los países pues reparten en todos sus territorios a los niños de educación primaria, educación secundaria. Y entonces estos negocios están en manos de extranjeros, de europeos, de españoles, con Santillana y una serie de empresas más. Y estamos hablando de que en el periodo de la gestión de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, para atrás se les otorgaban presupuestos del tamaño de 2.500 millones de pesos al año, y ahora la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos pues atrae el negocio, diseña ellos pues los contenidos de los libros o las guías, porque ahora no tienen contenido, se van a desarrollar en el salón de clases, y les quita esa injerencia que estaban haciendo, porque al editarlos ellos, al decidir los españoles sobre los contenidos de los libros de texto, estaban teniendo injerencia en el sistema educativo mexicano y en todos los de Latinoamérica. Es decir, que les quitan un negocio y varios negocios millonarios, un poco más pequeños aquí, pero siguen siendo millonarios, a los intelectuales estos que ahora están muy ofendidos, que los contrataban para ser asesores y para que un libro de apoyo, y que para capacitaciones, y ahora pierden todo esto y resulta que ahora sí les preocupan mucho los niños, y vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Exactamente. Y antes de que, por ejemplo, siempre que sucede algo, la oposición se vuelve experto en algún tema, ¿no? Por ejemplo, ahora todos los opositores se han vuelto expertos en los libros de texto. Claro. Totalmente, pero obviamente en contra. Y lo revisan. Y ni siquiera lo revisan. Por ejemplo, por ahí teníamos un video de Ricardo Anaya que hace un ejemplo con un libro que ni siquiera es de los libros de texto, que lo hace con un libro del INAH, que nada tiene que ver, pero bueno, por ahí no sé si pues después sacamos el video, pero lo desmienten totalmente, como siempre la oposición con muchas mentiras. Los desarticula, ¿no? Vamos a presentar el resumen, bueno, que ahora no es resumen, ahora solamente es exclusivamente este tema, y regresamos. Libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Ya no los están haciendo, porque también en esto, además de los grupos conservadores, se oponían pues los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio.
los libros que vendían. Está muy candente el tema, ¿no? Muy candente el tema. El comunismo, el virus del comunismo. ¿Qué te parecería? Y en realidad sí será comunismo. No, pues el virus es del neoliberalismo y ve cómo ha afectado. Quiero presentar a nuestro invitado, Edgar Núñez. Les voy a leer el currículum porque para que sepan nada más la calidad que estamos presentando para discutir este asunto de los libros de texto. Edgar es licenciado en educación, licenciado en filosofía, actualmente estudia ciencias del comportamiento humano. Es creador del programa Leer está de pelos, un programa maravilloso que luego lo traemos para que nos cuente de ese. Programa enfocado a niñas y niños de 6 a 12 años con rezago lector, baja comprensión lectora y baja gestión emocional. El programa ha recibido 2 premios, uno nacional y otro internacional en la temática de innovación educativa e impacto social. Leer está de pelo ha sido replicado en Chile. Y también tienes por ahí un cortometraje, ¿no? De Lola y Grisi que está relacionado con eso. Cuenta con 20 años de experiencia como docente en áreas humanísticas e idiomas, francés específicamente, porque parte de su licenciatura en filosofía la hizo en Francia y ahorita le estaba reclamando que porque no lo había puesto aquí en su reseña. Actualmente se desempeña como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua. Y luego ya lo demás, ¿quieres que lo siga leyendo, lo demás del WhatsApp o ya lo dejamos así, mi No, pues si gustas así ya, porque después se compromete mucho uno con los y además un gran amigo, un excelente amigo desde hace años, conozco su trabajo y créame que sí, todo lo que dice aquí se queda cortito, sobre todo con el programa de Leer está de pelos. Bienvenido a Dipolítica, Edgar. Gracias, Katia, gracias por la invitación. Bienvenido. Pues el tema, Edgar, ¿cómo ves tú el tema que se está debatiendo en estos días, pues? Mira, todo cambio implica siempre hay en el ser humano siempre implica miedo. Miedo y por ende siempre va a haber estas reacciones. Son muy reactivos a la situación, entonces generalmente antes de analizar una situación siempre reaccionamos ante la situación, antes que el análisis, ¿no? Y es un poquito también nuestra cultura que tenemos aquí más de reacción que de prevención, que de análisis, que de ver verdaderamente qué está implicando esta nueva escuela mexicana, como se le llama, estos nuevos libros de proyectos, más de que proyectos que de texto, menos texto que... No tienen tantos contenidos en esta ocasión. Exactamente, y eso lógicamente, pues bueno, implica ciertas cosas en el desconocimiento de la causa y aparte, añádele la cuestión de la politización en un tema que es la educación. ¿Estás insinuando que es en contra del presidente? No, ¿o que es por el negocio? Va todo mezclado, yo creo que es una serie de situaciones y no es que tanto esté yo defendiendo una causa, un contexto muy político, pero sí reaccionamos ante una situación. Entonces vienen ataques como están implementando ideologías, es que quieren adoctrinar a nuestros niños, esa palabra es nuestros niños. Ajá, siempre sí, a mí me ha, pues no, explícala, porque yo siempre lo digo, que no digan nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros indígenas, híjole. No, explícala, por favor, tú que eres no hay un tema de posesión respecto a una persona, ¿no? O sea, es mi hijo, mi hija, ¿verdad? Pero no son nuestros niños, no puedes tomar posesión. Es despectivo. Es despectivo, claro. O sea, no puedes tomar posesión en la cuestión de cómo se educa, cómo se forma un núcleo familiar, diciendo nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros indígenas, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, es interesante analizar lo que presenta este nuevo proyecto, porque para ser sinceros, sí hay áreas de oportunidad. O sea, hay ciertas cuestiones que sí se tienen que plantear desde una cuestión pedagógica y sobre todo en la ejecución en el campo ya. O sea, el texto, el libro sí, ya están muy bonitos y todo, pero ¿qué implica? ¿Por qué no trae contenidos, Edgar? Mira,
trae contenidos, pero está más enfocado a la cuestión de proyectos. Y aquí, sabes que las ventajas, los beneficios de los libros, en los beneficios de los libros viene su propia dificultad. O sea, trae beneficios, pero en el mismo beneficio viene la dificultad de la ejecución. Entonces, estamos hablando, en el pecado viene la penitencia, y sobre todo porque, bueno, sí hizo falta una cuestión de, sobre todo formativa hacia el cuerpo docente. ¿Faltó, crees? Faltó. Sí, definitivamente los docentes han recibido capacitación, pero webinars, pláticas, etcétera. Pero falta en la cuestión de la ejecución ya en el día a día. O sea, ¿cómo van a enfrentar el desarrollo de proyectos? El desarrollo de proyectos. Mira, no sé si ustedes hayan trabajado en planeación de proyectos, pero no es fácil. O sea, planear con proyectos no es fácil. Nos conocimos trabajando en desarrollo de proyectos, y tú sabes que no es fácil. Sí, claro. O sea, implica una metodología, implica conocimientos, implica expertise, implica quitar ciertos estereotipos, salir de la caja. Entonces, yo siento que el cuerpo docente, el cual va a estar directamente enfrentando todas estas situaciones, está desprotegido. ¿Crees que es una cuestión más cultural o académica esa falta o esa desprotección a la hora de implementarlo en el campo? Sí, es cultural, y es un poco como se maneja nosotros a nivel cultural. Tenemos esa falta de planeación. O sea, entiendo que por cuestiones de agenda política se pueda o se quiera hacer de esa manera. Pero, como te digo, en el pecado está la penitencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente se deja desprotegido. Este nuevo proyecto implica mucho la participación tanto de docentes, del cuerpo docente, como de padres del núcleo familiar. Porque vienen muchas actividades. Porque vienen muchas actividades que implican la participación de tutores, de padres, de madres, de quien esté a cargo del menor, ¿no? O de la menor. Y eso viene precisamente a contrarrestar un poquito la finalidad misma del proyecto. ¿Sí? Entonces, yo considero que debió haberse lanzado paulatinamente. ¿Te parece muy abrupto que sí, porque no, lo que te comento es que a mí pedagógicamente este nuevo plan, a mí en lo particular, me resulta mucho mejor pedagógicamente que años anteriores en la cuestión educativa. Y te estamos hablando, dice una vez que los niños les están quitando las matemáticas, es que el rezago lector. Por favor, tenemos un rezago lector de hace 70. No es cierto, ya lo resolvió Taibo, ¿verdad? Ya llegó Taibo y ya lo resolvió. Sí, o sea, ahora todos los mexicanos leemos mucho. Estamos hablando de cuestiones matemáticas, de cuestiones de lectoescritura, que no es de ahorita, es de un sistema que habíamos venido arrastrando. Por eso surge programas como Leer está de pelos, presente para poder sustentar ciertas cuestiones, carencias que tiene el sistema, ¿no? Un desarrollo y un sistema sin desarrollo, valga la redundancia, sin desarrollo de pensamiento crítico, Edgar, y ahora es lo que se propone. Sí, es interesante, mira, te digo, el planteamiento está bien, se me hace estructuralmente bien dentro del papel. Con algunas cuestiones a mejora, sí tiene cuestiones a mejora, pero aquí la dificultad va a ser en la ejecución del mismo proyecto. Okay. Yo siento, como lo vuelvo a repetir, que hay una carencia, los docentes van a tener una carencia en cuestión de cómo ejecutar las cuestiones de una metodología de proyectos. Porque la metodología de proyectos, estamos hablando precisamente de una metodología que se llama un enfoque STEAM. Y es un enfoque que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Esos proyectos van a tener que conjuntar todas esas áreas, las van a tener que agotar. Van a tener que trabajar bajo objetivos, bajo finalidades, bajo Por ejemplo, Edgar, yo veía las críticas a los libros de texto y decían, los libros de texto ahora vienen así como muy básicos, muy delgaditos, con muy pocas matemáticas, lo que estaba viendo, pero en sí yo creo que ahí viene nada más como cómo desarrollar los proyectos dentro del salón de clases.
O sea, explícanos un poquito para los padres de familia que a veces no conocen bien o cómo vienen los libros de texto y ahorita ya los están satanizando y ya los quieren hasta quemar sin conocerlos. Hoy sí, que la gobernadora... Sí, de hecho, ahí en Twitter estuve Oye, antes leyendo. de que contestes la pregunta de Paul, tenemos unos videitos, Sam, de la gobernadora y del alcalde brillantísimos, personas cultísimas. Ponte los audífonos para que los oigas. Ese es el alcalde. Libros, bueno, pues evidentemente estuve revisando con toda la puntualidad el día de ayer el tema y es pues lamentable, sobre todo el tema que se maneje, primero la disminución de la cantidad de fojas en el tema de las matemáticas, cuando ustedes saben que el mundo y la globalización va caminando justamente hacia las carreras tecnológicas, científicas y matemáticas, ¿verdad? Estamos retrocediendo enormemente en materia educativa y en cambio estamos obteniendo pues ideologización de nuestros menores, ¿verdad? En temas electorales meramente, en conocimientos de fraudes electorales, en temas del 2006 que ya pasó hace mucho tiempo incluso. Y lo más preocupante también es que se les habla a los menores que no tienen derechos como persona individual, ¿verdad? Sino que esos derechos son invención para retener o retroceder en la consecución de objetivos comunes, lo cual nos parece totalmente lamentable y por supuesto que nosotros estamos dispuestos, así como lo han hecho varios organismos, otros estados y otros municipios del país, a interponer recursos legales para que esos libros pues no lleguen a Chihuahua. Y aquí lo que queremos, bueno, pues es que nuestros niños aprendan de español, aprendan inglés, aprendan matemáticas y estén listos para el desafío de este nuevo siglo en la producción y la globalización. En ese tema, ¿considera que Morena busca adoctrinar a los mexicanos desde niños, totalmente, desarrollándolos con una perspectiva de izquierda? Yo te diría totalmente, y además no es algo nuevo, tradicionalmente las corrientes socialistas así lo suelen hacer. Ahí está Cuba de ejemplo, ahí está Bolivia de ejemplo, ahí está Rusia de ejemplo, y hay muchas otras países del mundo que así comienza justamente la socialización del país, y esto yo creo que en México no lo podemos permitir, ¿verdad? No ¿Cuáles serán los instrumentos legales que van a aplicar? Yo creo que como se aplicó en algunos otros estados, por ejemplo Guanajuato, el juicio de amparo, estamos primero, pues acercándonos con la gobernadora, estaremos el día de hoy buscándola para ver si desde el gobierno del estado se va a interponer algún recurso legal al respecto. Y bueno, pues si es así, bueno, pues caminar en este sentido unidos como un solo equipo. Así que bueno, vamos a esperar primero la definición que se tome desde el gobierno del estado, y si no, bueno, pues veremos las acciones legales que nos corresponderán tomar como municipio de Chihuahua. Ese es el alcalde, ahora la gobernadora. Tras no haya un amparo justamente que se conceda, en Guanajuato se concedió el amparo justamente la semana pasada, y entonces, bueno, pues yo no sé por qué se están repartiendo, pero aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaría de Educación Pública de detener esta distribución de libros bajo también la figura del amparo. Gobernador. Pues ahí tienes, Edgar. Bueno, pues yo veo la neta, sí, yo veo mucha ignorancia, sobre todo en las expresiones del presidente municipal. Pareciera que le dieron una hojita y se la aprendió, porque dudo mucho que el presidente municipal haya ni siquiera abierto o visto un libro de texto. Yo también lo dudo, francamente. Y la sociedad tiene opiniones. Una parte pues de la sociedad, la que está contra el presidente, tiene opiniones muy similares, desinformadas, hasta sectarias, diría yo. Sí, esa cuestión de están adoctrinando, las cuestiones de la ideología. Mira, la crítica está vertiendo principalmente la cuestión de la ideología, supuesta ideología de género, ¿no? Donde vienen... No, y del comunismo. Y del comunismo, exactamente. Mira, bueno, lo dice Salinas Pliego, ¿verdad? La cuestión del comunismo, hay un presentador también de TV Azteca, no recuerdo el nombre, sí, que se apoyó en... que su argumento para decir que era no recuerdo el nombre, la verdad es que no lo ubico muy bien, pero tú sabes que ahorita en redes sociales todo se está compartiendo respecto a todas las opiniones, y su argumento era que estos libros eran comunistas porque se hablaba de el derecho a la migración.
O sea, como nunca en este país jamás Nadie migra. O sea, nadie migra. digo, Pues, sí, o sea, dices tú, pues, o sea, tú tienes derecho a migrar a otro Claro. país, ¿no? digo, Entonces, todas las personas en el mundo tienen derecho. Sí, claro. exactamente, todas. Entonces, su argumento era que porque un país, un gobierno, tiene la obligación de sustentar los aspectos más básicos de un ciudadano, y si un ciudadano migra a otro país es porque el gobierno está fallando en la cuestión del... No hay empleo, no hay Eso seguridad. lo convierte en socialista. Sí, exactamente. Entonces, comunista. dices tú, pues bueno, apoyar tu argumento en un derecho. Bueno, pues como que no. Entonces, pero sabes que lamentablemente esto no es nuevo. O sea, la cuestión de que nosotros como humanos, como sociedad, tendamos siempre a una crítica antes del análisis, tú lo ves en redes sociales. O sea, en redes sociales está plagado. Yo cuando doy el taller de pensamiento crítico, que empecé con tu hermano en esos talleres, con Felipe. Saluda, Felipe. Saludos, Felipe. La verdad que me gustó mucho el proyecto porque estuvimos trabajando con muchos y muchas alumnos y alumnas del Cebetis, de Juárez, y te das cuenta verdaderamente el adultocentrismo que hay dentro de los procesos, tanto educativos como formativos, como de proyectos, de emprendimiento. A un joven tú le dices, tú no sabes, tú no hables, tú no puedes, tú no aquello, y luego de repente dices que los jóvenes no tienen valores. Fíjate que ahorita reflexionaba en eso en el video que estaba transmitiendo, porque en la mañana fui a inscribir a mi hija al bachilleres. Y pues ya ves que te dan una plática cuando entras. Ya me la han dado con mis hijos mayores, pero la plática no ha cambiado. Es la misma. Y está centrada en lo que los jóvenes tienen prohibido y las jóvenes tienen prohibido hacer. No está centrado en el fomento de conductas deseables, ni en el fomento de aprendizajes y de saberes. Está centrado en lo que tienen prohibido. Prohibido, exactamente. Y ellos creen que prohibir cosas es educar. Exacto, exactamente. Entonces, mira, es un tema peligroso el hecho de que se esté dando opinión de esta manera, desde la cuestión de que se está adoctrinando porque se fomenta una violencia. O sea, se está fomentando una violencia. Estamos hablando de temas como acoso escolar, como bullying escolar, que se nos ha dado en nuestro estado, y salen con situaciones de una cuestión de que tienes que ocultar a otras personas que no van con tu cuestión ni de orientación sexual, ni de diversidad de género, ni etcétera, etcétera. Entonces hay que ocultarlos, hay que esconderlos porque no podemos hablar de ellos, ¿no? Y una cosa es que han compartido esta famosa página 204 del libro de Nuestros Saberes de Quinto, donde vienen dos mujeres, dos dibujos, Dos dibujos aluciendo al sexo femenino besándose, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces, todo esto que, lógicamente te va a generar más violencia. Claro. O sea, bueno, dicen, ¿cómo combatimos el bullying? Es que vuelva el uniforme. El uniforme en ningún momento te va a generar empatía por nadie. O sea, estas cuestiones, estas falacias argumentativas, es que el uniforme, es que el corte de pelo, es que pues yo con este pelo que traigo pues sería un santo, ¿no? O sea, y déjame decirle que no. Sí, o sea, el uniforme es obligatorio y lo tienes que exigir. Pues, o sea, créeme. ¿Y yo qué sería? ¡Qué miedo! No, tú eres una total rebelde. Entonces, es delicado, claro, que generes esta ola de violencia, porque estamos con jóvenes. Que la revivas, ¿no? Exactamente, que la revivas, porque estamos enfrentando a niños, a niñas de primaria, a jóvenes, adolescentes de secundaria, y aún en universidad estás generando, hay una violencia tremenda. O sea, hay violencia, se ejerce violencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, derivadas de estas opiniones desinformadas, y más grave aún, derivadas de estas opiniones desinformadas de las autoridades. Exactamente. Entonces, bueno, una cosa que comentaba el alcalde, pues bueno, una cuestión que trae los libros precisamente es la vinculación del contenido, del contenido académico con la cuestión de la comunidad, con la cuestión de la sociedad. O sea, hay una vinculación que ahí viene precisamente también una problemática
en la cuestión de los programas sintéticos y analíticos, donde el programa sintético, pues bueno, es la cuestión nacional general que trae el proyecto. Hay que tomar en cuenta, y una cosa lo dijiste, los libros son apoyo, son herramienta. O sea, el libro no es el contenido en general. Claro. Y es lo que me refiero, que el cuerpo docente ahí en cierta manera está un poco desprotegido, porque es el que en primera mano va a enfrentar todas estas situaciones. El que va a tener que desarrollar. El que va a tener que desarrollar, el que va a tener que bajar del programa analítico, sintético al analítico. El analítico es ya la cuestión de implementarlo en el campo conforme a las necesidades de la región específicas. Exactamente. ¿Y qué va a pasar, Edgar, con esto que me estás diciendo? Si Paul es maestro educado en Oaxaca y hay una plaza en el norte, en Sonora, y entonces él es oriundo de Oaxaca y conoce la región de Oaxaca, pero no conoce la de Sonora. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, fíjate, es lo que te digo, hay una problemática de precisamente ejecución del proyecto, ¿verdad? Porque ahí estás limitando también a un maestro, a una maestra sí, la vas a tratar de mantener, o lo vas a tratar de mantener siempre en el ambiente que él tiene la expertise. Y eso se tendrá que ir. Claro, o sea, se tiene que trabajar. Por eso vuelvo a reiterar que en los beneficios que trae este proyecto, trae también cuestiones que perjudican a la cuestión de la ejecución. Oye, Edgar, pero también este año sería como un año de ensayo con estos nuevos libros, o sea, para aquellos maestros que no se han logrado preparar o que no fue suficiente, pues, la capacitación para los docentes. Fíjate que sí, pero se preferiría que no fuera un ensayo ya un ensayo ya teniendo alumnos y alumnas a tu cargo, ¿no? O sea, tendrías que tener ya al menos las herramientas más básicas para poder bajar estos programas sintéticos a los analíticos. Y ahorita lo que tú comentaste, Katia, si por ejemplo pusiste el ejemplo de Paul, si Paul está con la cuestión de una estructura cultural, ideológica de una zona, ¿verdad? Es difícil porque tienes que cambiarle esa manera de pensar, ¿no? Esa manera de visualizar. De ver el mundo. De ver el mundo. Y es difícil precisamente hacerlo de un día para otro, porque nosotros como personas traemos toda una estructura que nos formamos desde nuestra cultura, de nuestra sociedad, pero también desde nuestro núcleo. Claro. Muy pronto, un núcleo muy inmediato que es el familiar y es el comunitario. El comunitario, exactamente. El contexto inmediato, ¿no? Exacto, el contexto inmediato. Entonces, más allá de... O el entorno inmediato. El entorno inmediato. Más allá de una cuestión de que adoctrinamiento, de comunismo, de todo eso, pues hay que poner sobre la mesa las verdaderas dificultades que se van a presentar al proyecto. Que no hay tal comunismo, ni hay tal izquierdismo, ni tal nada. Ahora, bajaron los contenidos. Mira, yo tengo hijas pequeñas, están en primaria, están en escuela pública, ¿verdad? Y yo he dado clases en escuela particular, o sea, tengo las dos vertientes, ¿no? Entonces, los contenidos, créeme que ha sido siempre el meollo del asunto, y es un poco como surge el programa Leer está de pelos en la cuestión del rezago lector. Es un tema muy amplio de esa cuestión. Tenemos contenidos en materias como geografía, como historia, donde tenían el alumno o la alumna, el niño o la niña, tenían que leer cerca de 80 páginas para los exámenes, para el trimestre, ¿no? Creo que es trimestre. Entonces, tenías que ejecutarte esa información, y pregúntame qué conocimiento hay sobre esa información. O sea, no se adquiere un conocimiento de esa manera. De la memoria, ¿no? También lo decía ahorita en el live que está haciendo, del ejercicio de la memoria, del desarrollo de la memoria. No digo que ninguna habilidad, no digo que que no te sirva para absolutamente nada la memoria. Efectivamente, pues te la puedes acudir a lo que te sabes, a los datos que tienes, pues, pero no, si no hay pensamiento crítico, no te sirve de demasiado. No te sirve toda esa información. Ponle que a lo mejor traen fotos esa información, pero es demasiada información. Es demasiada información. Este nuevo programa está sustentado un poco también en la cuestión pedagógica y filosófica, por ejemplo, de Paulo Freire, de Vygotsky, y un poco de Piaget y Montessori, ¿no?
Un poco con Montessori, ¿no? Como sí, que un sí poco se con Montessori, separa. exactamente, pero sí, en la cuestión de proyectos y ejecución y todo eso, en la Ejecución, interacción del ajá. medio ambiente es un poco Montessori. Pero es lo que les comento, aquí la verdadera problemática la va a enfrentar tanto docentes dentro de la ejecución como el núcleo familiar al cual se le va a involucrar dentro ya de la educación de las actividades. de las actividades. Oye, Edgar, y me imagino yo que tendrá que haber en algún momento un rediseño también de los contenidos y del sistema educativo de las normales mexicanas. Definitivamente. Porque ¿cómo Sí. vas a enfrentar si le siguen enseñando lo mismo? Sí, definitivamente yo creo que la cuestión formativa de los propios docentes tiene que cambiar. O sea, mira, yo siempre he dicho algo y es que tenemos esa cuestión de que tratamos de justificar el pasado tratando de evadir los retos del presente. O sea, siempre nos mantenemos, es que antes, pues, no es que ya no estás antes. Antes no tenías tú un celular, no tenías una tablet donde puedes. Pero hay un contexto histórico, ¿no? O sea, sí venimos de un proceso histórico que tiene unas consecuencias y que tienes que enfrentar ahorita. Entonces, sí es importante, sí es importante, me apasiona si me dices eso. Es importante, pues, tomar en cuenta ese contexto histórico, ¿no? Sí, ese proceso del que exacto, vienes. pero no lo puedes estar justificando. No, O sea, pero lo tienes que tener Lo tienes que tener presente, exactamente, para poder avanzar. Claro, para saber. Pero no te la puedes vivir viviendo en el pasado justificándolo, que antes era mejor, o que es que ahora estamos peor, o vamos de mal en peor. No vamos de mal en peor. O sea, el paso que se está dando con este nuevo proyecto es bueno. Que tal vez hubo errores en la forma en que se va a implementar. Perfectible. Exactamente. Y como dice Paul, es factible de que haya mejoras y que se pueda mejorar. Ahora, yo creo, y vuelvo a reiterar, de que, por ejemplo, mira, tuvimos la cuestión de la pandemia. La pandemia fue un claro ejemplo de que al cuerpo docente se le dejó solo. Se le dejó solo a enfrentar cuestiones académicas. Ponle que hubo escuela en casa, de que Zoom y todo eso, pero créeme que había maestros o maestras que no podían manejar el Zoom. O sea, no lo podían manejar. Y no que no supieron, que no pudiera, simplemente hay cuestiones de evolución dentro de tu aprendizaje. Sí, tienes que tener formación sí. para los docentes. Sí, hay gente que le mueve las redes sociales, hay gente que no se le da. Que no. Exactamente. Yo lo que te quería preguntar, Edgar, es... ¿tienen algo los padres de familia de qué preocuparse estos nuevos libros de texto? Bueno, referente a toda la publicidad que se está haciendo, buena y mala publicidad, ¿tienen los padres de familia algo en qué preocuparse? Pues la única preocupación va a ser en que se tienen que involucrar más con sus hijos e hijas. O sea, ¿preocupación positiva? Mira, toda esta cuestión del ataque está sustentada en estereotipos, en cuestiones de prejuicios, en cuestiones de que cómo es posible de que a mi hijo se le vaya a enseñar eso, ¿no? O a mi hija. Están hablando también de un proyecto, de que es que en el libro de saber, de conocer algo así. Nuestros saberes están pidiéndoles una maqueta de que el hombre eyacule. Pues, o sea, digo, sí, bueno, mira, sí, claro. Es desafortunado porque México tiene un alto índice de embarazos en adolescentes. Sí, y estamos hablando de adolescentes de 11 años, mujeres, niñas de 11, incluso de 10 años, ¿no? Entonces, y además abusadas por personas de su familia, por desconocimiento de muchas cosas. Ahora, en la cuestión de la eyaculación, pues que no te salen flores, diga. O sea, la cigüeña no te trae y te deja en la puerta de la casa. Tiene que empezar a entender eso. Exactamente. ¿Para qué? Para que precisamente tu hija sepa a lo que se está enfrentando. Una cuestión de una presión de noviazgo donde el compa te está pidiendo. Donde se le tiene que pedir propiamente a los padres de familia que le hablen, por ejemplo, si hablan de sexo con sus hijos, hablarles cómo se llama verdaderamente los órganos sexuales de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sale? Nada que tu cosita. Que si hay un frotamiento, una estimulación, va a salir semen, el cual tiene un involucramiento que te puede embarazar. Entonces,
Fíjate, estuve o revisando. te puede contagiar una enfermedad. Exactamente, las enfermedades mortal, venéreas. además. Las enfermedades venéreas. Claro. Entonces, todo esto, ahora, yo estoy revisando los libros. Hay una página de internet que puedes tú revisar los libros. Yo me fui hasta 1985 en los libros de la SEP. Ya hablaban de eyaculación. Pues es que, ya hablaba, o sea, por favor, o sea, ¿sí me eso explico? sí, o sea, sí. dices tú, porque me recordé precisamente mis días de primaria. Ajá. Y dije, pues, o sea, vamos a ver qué tanto estaban en aquel entonces abiertamente hablando. Precisamente quítale el morbo, justamente quítale el morbo. Y fíjate, balanceando eso, por ejemplo, te pones en contra de los libros de texto, por ejemplo, te hablan de sexualidad, te hablan de elecciones o fraudes, de ideología. Pero el 95%, más o menos 95% de los niños cuentan con un teléfono celular que se los dio su papá, su mamá, y esos niños apenas, yo creo, tienen entre 3 y en adelante, 3, 4 años en adelante, donde pueden ver de todo tipo de contenido. Y se, no me hay bloqueo. se me hace gravísimo que el alcalde diga algo como, les enseñan, no sé qué dato hizo referencia, creo que un fraude. Fraude de... Que eso ya pasó hace mucho. Pues no sea mamón, señor, la independencia pasó hace más. Hola, Azucena. Y sí, o sea, imagínate, no puedes decir eso de una enseñanza histórica. Los docentes también tenemos que asumir la responsabilidad de investigar, leer y buscar el cómo, no solo esperar capacitaciones, pero sí, Diana, de acuerdo contigo, pero saludos, Selene, pero sí tiene que haber un acompañamiento. Sí, tiene que haber un acompañamiento. Tiene que haber un acompañamiento, porque no a todos se les da el A ver, y esos son contenidos que ya venían en los libros, el tema de la eyaculación, sueños, sí, claro, es lo que estábamos comentando. No es nada nuevo. No es nada nuevo, sí, comprendo lo que comenta Diana. Diana. Sí, pero hay que saber que también las personas tienen diferentes procesos de aprendizaje. Que les compartas la página de internet en donde se pueden revisar los libros. El histórico, supongo que estabas mencionando ahorita. Es se me fue el nombre, ahorita lo veo. Okay. Ahorita lo veo. Pero lo del acompañamiento. La del acompañamiento, porque no todos tienen autogestión de autogestionarse en la cuestión de la investigación. Mira, es curioso. Nosotros pensaríamos, yo doy clases en universidad, en preparatoria, y yo pensaría a generaciones que han nacido con el internet, que han nacido con la tecnología, pero no saben investigar. O sea, es bien curioso que no saben manejar la cuestión. Tú pensarías que, bueno, pues nacieron con la tecnología, pero no saben. O sea, no tienen conocimiento. Entonces, porque no hay ese tipo de habilidad, de desarrollo de ese tipo de habilidades. Sí, en el sistema lo inmediato es por ejemplo, el TikTok, que tú le das clic y en ese sentido los maestros tienen que tener también, porque vienen de la misma cultura, ¿no? Exactamente. Te quiero hacer mención, Edgar, mira, del negocio que era para las editoriales extranjeras, además, para que me des tu opinión. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito con Alitec, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no hacían los libros, que es lo que ahora está haciendo el presidente, ¿no? Atraer esa elaboración de libros, la edición, la producción y la distribución. Y ahora lo va a hacer la Conalitec, y no lo hacía antes. En el sexenio de Enrique Peña Nieto otorgó más de 2.500 millones de pesos a empresas extranjeras para esta labor de los libros de texto, ¿no? SM de Ediciones, Editorial Santillana, Richmond Publishing, Macmillan Publishers, Ediciones Castillo, pues españolas y me imagino que inglesas, ¿no? Entonces, cuando tú dejas en manos de extranjeros la edición de libros de texto, pues también les estás dando injerencia en la selección de contenidos, y eso implica una injerencia en el sistema educativo mexicano, que es un rubro, un sector estructural de cualquier nación. Sí, exactamente. Y mira, en sí los libros, el nuevo proyecto que se está haciendo con la cuestión de los libros, lo vuelvo a repetir, no es 100% así que digas tú, es que wow, no. Sí, o sea, es perfectible. Es perfectible, pero las personas, los padres de familia, las madres de familia, los tutores que están a cargo de un menor, tienen que saber que no es como se lo están haciendo saber. O sea, no es que les van a implementar una cuestión de adoctrinamiento. Digo, mira,
para adoctrinamiento pudiéramos hablar sobre muchas cosas, ¿no? Híjole, Entonces, sí. ahora, yo lo veo mucho cuando doy el taller de pensamiento crítico. O sea, yo me doy cuenta cómo los jóvenes, las jóvenes tienen esas barreras estructurales de cuestiones educativas en casa, que no es malo, pero en cierta forma sí te limita un desarrollo de pensamiento crítico para poder poner en tela de juicio este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, el trabajar con proyectos, el ponerte en contexto con tu comunidad, con el medio ambiente, donde proyectos vas a estar manejando matemáticas, vas a estar manejando cuestiones metodológicas de ciencia, vas a estar estructurando un diálogo, todo eso va a ayudar, lógicamente va a ayudar más que tener un libro donde tengas que leer un texto de 80 páginas. ¿No? O sea, lógicamente que sí te va a ayudar. Ahora, la reflexión sobre los propios temas. El programa Leer está de pelos está apoyado mucho en la cuestión de esta manera de ver la lectura como una reflexión, como una cuestión de no imposición, sino una cuestión lectora más abierta, más dialogada, menos criticada, menos juzgada, porque déjame decirte que la niñez está muy atacada, está muy violentada por la cuestión del adultocentrismo. O sea, tremendamente tenemos a la cuestión de niños y niñas. Siéntate, cállate. En cuestión de gestión emocional, muy mal. ¿Por qué? Porque el adulto, pues claro que centra todo su mundo en lo que tú como adulto puedes o debes de hacer. Entonces, la cuestión de la niñez, hay una violencia muy fuerte hacia la niñez, y no únicamente física. Hacía una conductora de televisión azteca precisamente también, que bueno, ya sabemos todos que es Ricardo Salinas el que está detrás de todas esas opiniones, ¿verdad? Pero ella, desde una perspectiva, me pareció muy, muy ignorante. Hacía una crítica a un texto de los libros de 4º año de primaria, me parece, en donde analizaba una canción de Cri Cri, de Gabilondo Soler, de La Negrita Cucurumbe. A mí me pareció maravilloso que pongan a pensar, a reflexionar a los niños, a hacer filosofía, tú lo sabes. ¿Por qué la Negrita Cucurumbe quería ser blanca? Cómo las sociedades construyen sus sistemas de valores y cómo a partir de esos sistemas de valores los individuos construyen sus anhelos precisamente individuales, ¿no? Entonces, estas reflexiones pues se prestan a eso, a que digan, ¿por qué alguien quiere ser blanco? ¿Por qué quiere cambiar su color de piel? Y me parece maravilloso que hagan este tipo de filosofía con niños, y es increíble que lo estén criticando y satanizando como si fuera algo malo, cuando es lo deseable, ¿no? Sí, exactamente. O sea, un cuestionamiento del por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y esto que acabas de mencionar de la cuestión, porque además ahí abarcas el racismo. Sí, el racismo, el exclusivismo, el clasismo. Sí, todo eso, ¿verdad? Y es bien, te digo, es bien preocupante que se genere violencia a raíz de estas cuestiones, ¿no? Que se genere violencia en vez de buscar una inclusión, ¿verdad? Se genera una violencia tremenda hacia grupos que no comparten tu forma de vida, tu forma de ver las cosas, ni la manifestación de amor, ¿no? Tu propio color color de piel. Entonces, siempre hay argumentos, estas falacias argumentativas de que, entonces, sí, todo la pedofilia, por favor. O sea, un hombre que se cree niña va. Sí. O sea. Sí, hay esos argumentos, Katia. Sí, claro. O sea, salen con esos argumentos. Sí, lo sé, güey. Sí, o sea, pues dile a tu hija o tu hijo que eso está totalmente aberrante. O sea, que un señor no se puede creer. Sí, me explico. O sea, él se creerá, ¿verdad? Pero pues que se hace. No. Entonces, sí, está muy fuerte esa cuestión. Ahora, la crítica que hay hacia la cuestión de que incluye ahora hablar más abiertamente de la cuestión de la diversidad. Eso los tiene. No. Me doy cuenta que pues en Twitter acabo de leer a una señora que yo ya le dije a mi nieta, en cuanto lleguen los libros yo los voy a quemar.
Dime, por ejemplo, ya para irnos, porque se nos está acabando el tiempo, la opinión que te merece en cuanto a derechos de las infancias, el hecho de que la gobernadora haya dicho por orden de la gobernadora, aquí no se van a repartir los libros de texto. Mira, me preocupa y yo lo expuse en la comisión porque de hecho hubo un diputado en la Comisión de Derechos Humanos que metió una supuesta demanda, una queja, donde pide que se pare la distribución de los libros con el argumento de que se está adoctrinando y habla de todo eso, ¿no? Entonces, yo entiendo el tema del amparo, ¿no? Porque tal vez lo estén disfrazando que va más del lado de que no hubo buenos procesos en la cuestión de que primero sacaron los libros y luego después que los no tienen los programas ni sintético ni analítico, etcétera, ¿no? Que no se respetaron los tiempos. Por ahí lo están manejando. Pero ya decir yo no quiero que se distribuyan los libros, o sea, yo por mí yo ordeno que no porque se distribuya. La gobernadora dice, sí, pues, como en tercera persona. Pues en primer lugar, pues no puedes hacer eso porque tienes que argumentar legalmente. O sea, también tú tienes que cumplir. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ya llegan los días de clases, se suspende la entrega de los libros de texto? ¿Qué va a pasar en las escuelas? Pues imaginen, los profes y las maestras van a tener que enfrentar esta situación. No creo que se pueda, sinceramente no creo que se pueda negar la cuestión educativa, los libros de texto a los niños y a las niñas de instituciones educativas, sobre todo públicas, porque tal vez privadas, pues bueno. Que ese era otro argumento que decían que iba a ensancharse la brecha de desigualdad, porque los niños no iban a tener libros de texto, los de las escuelas públicas, y los de las privadas sí con los de Santillana. Entonces... Sí, exactamente. Entonces, es muy fuerte. Ahora, por la cuestión de los medios de comunicación, tú puedes escuchar 1000 cosas sobre el tema. Puedes escuchar muchas opiniones y eso contamina mucho. Yo ayer estaba precisamente viendo todo eso y llega un momento en que te asqueas. Sí. O sea, o sea, dices tú ya. Yo me puse a ver un poco nada más y me puse a ver en Facebook y me puse a ver en TikTok. Y TikTok está lleno de críticas y de defensas. Pero aún así llega el momento en que sí. Sí, dices hasta aquí, porque aparte, pues empiezas a escuchar estas falacias argumentativas que dices tú, pues no, o sea, no puedes ir más allá. Sin sustento. Entonces, no considero yo que deba ser factible el que le niegues a un niño o a una niña el derecho, exactamente. Ahí sí estaría incurriendo en algún delito o alguna violación. Pues directamente la Constitución, de la cuestión Casi nada. Okay. Bueno. Ya nos vamos, por último, si tienes la dirección donde mira, puedan checar los libros. Los libros los pueden bajar, de hecho, ahí está, esta página está, pueden ver desde cómo hacer un proyecto, está muy completa y se llama Docentes al Día. Docentes al Día. Docentes al Día. Ahí vienen todos los libros desde primero de primaria, desde preescolar hasta secundaria. Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Gracias. Pues nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde. Te agradecemos, Edgar. Y nos deben la visita para hablar de Lole Gris y de leer Está de Pelos. Bueno, nos vemos el jueves. Bye.